Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver un ejercicio de operaciones unitarias en la parte de transferencia de calor. Comencemos. Calor por convección. Una corriente de 200 amperios pasa a través de un hilo de acero inoxidable con una conductividad térmica de 19 watts sobre metro por grado centígrado de 3 milímetros de diámetro. La resistividad del acero puede tomarse como 70 centímetros de micrón y la longitud del hilo es 1 metro. Se sumerge el hilo en un líquido a 110 grados centígrados, siendo el coeficiente de transferencia de calor por convección de 4 kilowatts sobre metro cuadrado por grado centígrado. Nos indica calcular la temperatura en el centro del hilo. Los datos que nos da el ejercicio: el corriente de 200 amperios, la conductividad térmica de 19 watts sobre metro por grado centígrado, el diámetro de 3 milímetros, la resistividad del acero que es 70 centímetros de micrón, la longitud del hilo que es 1 metro, la temperatura del líquido que es 110 grados centígrados, el coeficiente de transferencia de calor que es 4 kilowatts sobre metro cuadrado por grado centígrado. Para resolver este ejercicio se tiene que calcular en primer lugar la resistencia del hilo y calculamos con la siguiente fórmula, que es la resistencia es igual a la resistividad por longitud sobre el área. ¿Ya? Entonces reemplazamos los datos, que es la resistividad 0.000470, que esto ya está convertido a centímetros de ohmio, ya por 100 centímetros, dividido por pi por el radio, que es 0,15 al cuadrado. Ya, entonces tenemos una resistencia de 0,099 ohmios. Continuando con el ejercicio, la potencia que genera el hilo se puede disipar por convección hacia el líquido. Aplicamos la siguiente fórmula: la potencia es igual al corriente al cuadrado por la resistencia, que esto es igual al calor por convección, y el calor por convección conocemos que es el coeficiente de convección por el área por la diferencial de temperatura. ¿Ya? Entonces igualamos estas dos ecuaciones, que nos queda corriente al cuadrado por la resistencia, que es igual al coeficiente de convección por el área por la diferencial de temperatura. ¿Ya? Entonces a esta ecuación reemplazamos los datos ya que se ve en pantalla y tenemos que despejar lo que es la temperatura del hilo. ¿Ya? La temperatura del hilo que nos da al final de una temperatura de 215 grados centígrados. Ahora nos preguntaremos ¿por qué desaparece centímetros de ohmios? Ya, en el gráfico se muestra que resistencia por corriente al cuadrado se convierte en watts o vatios, ya que es lo mismo. Ya, entonces estos, como se convierte en watts, tenemos un watt también del otro lado. Entonces entre ambos watts se hacen felices y nos queda el resultado en grados centígrados. El calor que genera por unidad de volumen se calcula con la siguiente fórmula, ya que es la potencia igual al calor por el volumen, que es igual al calor por pi por radio al cuadrado por longitud. Ya, entonces despejamos lo que es el calor y nos queda el calor es igual a la potencia dividido entre pi radio al cuadrado por la longitud. Reemplazamos los datos, ya, y nos queda al final el calor de 565.325.033.6 watts sobre metro cúbico. Ya, entonces esto lo convertimos ya en megawatts, que nos queda 565.32 megawatts sobre metro cúbico, que esa es nuestra primera respuesta. Bien, la temperatura del hilo se calcula a partir de la ecuación siguiente, ya, que es la temperatura es igual al calor por radio al cuadrado sobre 4 por la conductividad térmica más la temperatura que hemos hallado. Ya, entonces esta fórmula ya está despejada, ya está hallada, pueden encontrarlo en el libro de J.P. Holman, ya está. Ya,
Entonces reemplazamos los datos en esta parte y nos da una temperatura del hilo que es a 231 grados centígrados, que esta es la temperatura en el centro del hilo, que es lo que nos pide.